Mi jefe me robó mis comisiones durante 2 años para pagar las vacaciones de su familia, así que le demostré que el dinero robado tiene consecuencias. Trabajé en ventas para una empresa de software durante casi 3 años. Mi nombre es David y cuando empecé en TechFlow Solutions tenía 26 años, recién salido de un trabajo terrible donde ganaba lo mínimo. La oferta de TechFlow parecía perfecta. Salario base decente más comisiones del 8% sobre cada venta cerrada. Me dijeron que los mejores vendedores ganaban entre 80 y 100 mil dólares al año. Yo venía ganando 32,000. Era mi oportunidad. Mi jefe directo era Marcus Webb. 40 y tantos años, siempre con traje caro, reloj que costaba más que mi renta de 6 meses. Desde el primer día me cayó mal pero necesitaba el trabajo. En la entrevista me prometió que las comisiones se pagaban el día 15 de cada mes sin falta. Firma electrónica del cliente, comisión en tu cuenta 2 semanas después. Simple. Los primeros meses todo iba bien. Cerré 3 ventas pequeñas. Las comisiones llegaron puntual. $840, $1,200, $950. No era una fortuna pero con mi salario base de $3,500 mensuales me alcanzaba bien. Empecé a agarrarle el ritmo al negocio y en el 4º mes cerré mi primera venta grande. Un contrato de software empresarial por $180,000. Mi comisión sería de $14,400. Me iba a cambiar la vida. Esperé ansioso el día 15. Revisé mi cuenta bancaria a las 6 de la mañana. Nada. A las 10 le escribí a Marcus. Me contestó 3 horas después. Hubo un problema con finanzas. La comisión viene el mes que entra. No te preocupes, está garantizada. Le creí. Era mi 4º mes, todavía confiaba en el sistema. Llegó el 15 del siguiente mes. Nada otra vez. Le volví a escribir. Esta vez me ignoró todo el día. Al siguiente me llamó a su oficina. David, tengo malas noticias. El cliente está retrasando el pago. Hasta que ellos no paguen, nosotros no podemos pagarte tu comisión. Es política de la empresa. Pero tranquilo, en cuanto llegue el dinero, es tuyo. Eso no estaba en mi contrato. Lo revisé esa noche. El contrato decía claramente que las comisiones se pagan 15 días después de la firma, independiente de cuando pague el cliente. Se lo mostré a Marcus por correo. Me respondió con una sola línea. Los contratos están sujetos a las políticas internas actualizadas. Habla con recursos humanos si tienes dudas. Fui a RH. La encargada era Linda, una señora amable como de 50 años. Le expliqué todo. Ella revisó mi contrato y luego checó algo en su computadora. David, aquí dice que tu comisión ya fue procesada hace 2 meses. Está marcada como pagada. Me quedé helado. Le mostré mis estados de cuenta. Nunca recibí ese dinero. Linda se puso seria. Déjame investigar esto. Te marco en 2 días. Nunca me marcó. Le escribí 4 veces. Siempre me decía que seguía investigando. Mientras tanto yo seguía trabajando porque necesitaba el salario base para pagar mis cuentas. Cerré otras 2 ventas medianas. Comisiones de $6,700 y $8,100. Tampoco llegaron. Ya llevaba 3 meses esperando más de $29,000 en comisiones. Empecé a notar cosas raras. Marcus llegaba al trabajo con historias de sus vacaciones familiares. Fueron a Cancún en diciembre. Después a esquiar a Colorado en febrero. En marzo su esposa estrenó un BMW nuevo. Él presumía fotos en la sala de juntas. Todos lo felicitaban. Yo me quedaba callado haciendo cuentas en mi cabeza. Un viernes en la tarde, como a las 7, me quedé trabajando tarde cerrando una propuesta. La oficina estaba vacía. Escuché voces en la oficina de Marcus. La puerta estaba entreabierta. Reconocí su voz y la de Linda de RH. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Ya procesaste las modificaciones de las comisiones de este trimestre?, preguntaba Linda. Sí, contestó Marcus. Ya retiré otros 11,000 de las cuentas pendientes. Con eso junto lo que faltaba para la entrada de la casa en la playa. Linda se rió. Qué bueno que descubriste ese hueco en el sistema. Nadie revisa esos reportes. Me quedé paralizado detrás de esa puerta.
El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Marcus siguió hablando. David está empezando a preguntar mucho. El otro día me volvió a buscar por sus comisiones. No te preocupes, respondió Linda. Ya le dije que seguimos investigando. Además firmó el contrato con la cláusula actualizada donde dice que las comisiones están sujetas a aprobación gerencial. Él ni siquiera lo leyó bien. Eso era mentira. Yo había leído cada palabra de mi contrato. Nunca firmé ninguna actualización. Saqué mi teléfono sin pensarlo y empecé a grabar. La puerta seguía entreabierta y sus voces se escuchaban claras. ¿Y los otros vendedores?, preguntó Linda. Marcus soltó una risa. A los otros les pago normal. Solo le hago esto a David porque es nuevo y no conoce a nadie aquí. No tiene a quien quejarse. Además vende un montón. El mes pasado cerró 3 contratos grandes. Eso me dio casi $30,000 limpios para mí. Me temblaban las manos sosteniendo el teléfono. Grabé como 2 minutos más. Hablaban de números específicos, de cuentas bancarias, de cómo Marcus modificaba los reportes de comisiones antes de que llegaran a finanzas. Linda le daba consejos de cómo justificar los retiros. Decían nombres de otros empleados que según ellos eran muy tontos para darse cuenta de nada. Cuando escuché que se movían me fui rápido a mi escritorio. Guardé el video en 3 lugares diferentes. Lo subí a mi drive personal, me lo mandé por correo y lo guardé en una USB que siempre traía en mi mochila. 5 minutos después salió Marcus de su oficina silbando. Me vio en mi cubículo. Ah, David, sigues aquí. ¡Qué dedicación! Por eso me caes bien. Sigue así y pronto te lloverán las comisiones. Me guiñó un ojo y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé hasta las 4 de la mañana investigando todo. Busqué en internet casos similares, leyes laborales de mi estado, abogados especializados en fraude laboral. Leí mi contrato palabra por palabra otra vez. Efectivamente no había ninguna cláusula que dijera que las comisiones estaban sujetas a aprobación gerencial. Revisé todos los correos que había intercambiado con Marcus y con Linda. Empecé a hacer capturas de pantalla de todo. El lunes en la mañana llegué a la oficina temprano. Pedí copias de todos mis contratos en RH. La asistente de Linda me dio unas copias sin problema. Cuando las revisé en mi escritorio casi me da un infarto. Habían agregado páginas. En el contrato que me dieron ese día había una página extra que yo nunca había visto. Decía exactamente lo que Marcus mencionó. Las comisiones están sujetas a aprobación gerencial y pueden ser diferidas o modificadas según las necesidades del negocio. La fecha de firma era la misma que mi contrato original. Pero la firma no era la mía. Era parecida pero se notaba que alguien la había copiado de otra página. La escaneé con mi teléfono y la comparé con mi firma real. Diferente inclinación, diferente presión, algunos trazos que yo nunca hago. Habían falsificado mi firma. Ahí fue cuando supe que esto era mucho más serio de lo que pensaba. No solo me estaban robando. Estaban fabricando evidencia falsa para cubrirse. Pensé en ir directo con un abogado pero no tenía dinero. Todas mis comisiones estaban retenidas y mi salario apenas me alcanzaba para sobrevivir. Además los abogados laborales cobran caro y yo no tenía ni para el anticipo. Entonces me acordé de algo. Mi primo Javier es contador forense. Trabaja investigando fraudes para una firma grande. Lo llamé esa misma tarde. Le conté todo. Javi me dijo que me mandara toda la evidencia que tuviera. El video, los contratos, los estados de cuenta, todo. Se lo mandé esa noche. Me llamó 2 días después. David, esto es fraude en toda regla. Con lo que me mandaste tengo suficiente para demostrar malversación de fondos, falsificación de documentos y robo. Pero necesito que sigas juntando evidencia. Consigue los reportes de comisiones que Marcus modifica antes de mandarlos a finanzas. Esos son clave. El problema era que esos reportes solo Marcus tenía acceso. Se generaban automáticamente en el sistema pero él los revisaba y los mandaba. Nadie más los veía. Necesitaba meterme a su computadora pero eso era casi imposible. Él nunca la dejaba desbloqueada y seguro tenía contraseña. Pero tuve suerte. El siguiente viernes Marcus se fue temprano. Dijo que tenía cita con el doctor. Vi por la ventana cuando se subió a su coche y se fue.
Me acerqué a su oficina. La puerta estaba cerrada pero no con seguro. Entré y cerré detrás de mí. Su computadora estaba apagada. Prendí la computadora y me pidió contraseña. Probé varias combinaciones obvias. Su apellido, su cumpleaños, el nombre de la empresa. Nada. Tenía 3 intentos antes de que se bloqueara. En el último intento vi una foto en su escritorio. Él con su familia en la playa. Atrás se veía un letrero. Maui 2019. Escribí Maui 2019. La computadora se desbloqueó. Me puse a buscar como loco. Tenía una carpeta en el escritorio que decía comisiones ajustadas. La abrí. Había archivos de Excel de los últimos 2 años. Los abrí uno por uno. Eran los reportes originales del sistema comparados con los reportes modificados que él mandaba a finanzas. Línea por línea mostraban cómo quitaba miles de dólares de las comisiones de varios vendedores. No solo era yo. Había otros 3 vendedores más que también les robaba pero en cantidades menores. Saqué mi USB y copié todo. Fueron como 40 archivos. También encontré una carpeta que decía personal. Adentro había un documento de Word que era básicamente su lista de gastos personales pagados con el dinero robado. Vacaciones, pagos de coche, muebles, hasta colegiaturas de sus hijos. Todo perfectamente detallado con fechas y cantidades. El tipo era tan arrogante que llevaba registro de sus propios crímenes. Copié todo en menos de 5 minutos. Apagué la computadora, limpié las teclas con mi camisa para no dejar huellas y salí de la oficina. Nadie me vio. Esa noche le mandé todo a Javier. Me llamó a la media hora. Esto es oro puro. Con esto lo hundimos. Mañana mismo voy a hablar con un abogado amigo mío que se especializa en casos laborales. Te va a contactar. El abogado se llamaba Richard Moss. Me llamó el lunes temprano. David, vi tu caso. Esto es fraude mayor. Tu jefe les ha robado probablemente más de $200,000 a varios empleados en 2 años. Con la evidencia que tienes podemos no solo recuperar tu dinero sino demandarlo penalmente. Él y Linda podrían ir a la cárcel. Pero necesito que hagas algo importante. No digas nada en la oficina. Sigue trabajando normal. Mientras más tiempo pase sin que ellos sepan que los descubriste, más evidencia podemos juntar. Seguí su consejo. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que ver a Marcus todos los días sonriendo, dándome palmadas en la espalda, diciéndome que era su mejor vendedor. Linda me saludaba en los pasillos como si nada. Yo fingía que todo estaba bien pero por dentro me hervía la sangre. Mientras tanto Richard preparaba la demanda. Me pedía que le mandara cada correo, cada mensaje, cada interacción con Marcus o Linda. También me pidió los nombres de los otros vendedores que aparecían en los archivos robados. Yo los conocía. Eran Jake, Mónica y Steven. Llevaban más tiempo que yo en la empresa. Decidí hablar con ellos. Empecé con Jake. Lo invité a comer un día. Es un tipo tranquilo, como de 35 años, casado con 2 hijos. Le pregunté casual cómo le iba con sus comisiones. Se puso incómodo. Bien, supongo. A veces se tardan pero llegan. Le pregunté si alguna vez había revisado los montos. Si le cuadraban con sus ventas. Se quedó callado un rato. La verdad nunca los he checado bien. Confío en que Marcus haga las cosas correctas. Le dije que tal vez debería revisarlos. Solo para estar seguro. Me miró raro pero no dijo más. 2 días después Jake me buscó en la oficina. Estaba pálido. David, tienes razón. Revisé mis comisiones de los últimos 6 meses. Me faltan como $15,000. Pensé que era error del sistema pero ahora no sé. Le sugerí que hablara con un abogado. Le di el contacto de Richard. No le conté todavía toda mi evidencia. Quería que él llegara a sus propias conclusiones primero. Hice lo mismo con Mónica y Steven. Mónica se dio cuenta de inmediato. Ella sí llevaba registro detallado de sus ventas. Le faltaban $22,000. Steven era más despistado pero cuando lo ayudé a hacer las cuentas se dio cuenta que le faltaban como $8,000. Los 3 terminaron contactando a Richard. Para mediados de abril Richard tenía 4 clientes. Yo, Jake, Mónica y Steven.
Entre los cuatro nos habían robado más de $180,000 en comisiones. Richard presentó una demanda colectiva contra TechFlow Solutions, Marcus Webb y Linda Patterson. La demanda incluía fraude, robo, falsificación de documentos, conspiración y daños emocionales. Pedíamos el triple del dinero robado más gastos legales. Casi $600,000 en total. La demanda se presentó un jueves por la mañana. A las 10 de la mañana llegaron dos oficiales a la oficina. Preguntaron por Marcus. Todos nos quedamos viendo. Marcus salió de su oficina con cara de no entender nada. Los oficiales le entregaron los papeles. Él los leyó ahí mismo parado en medio de la oficina. Vi cómo la cara se le ponía roja, luego blanca, luego roja otra vez. Me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron. En ese momento supo que fui yo. Que lo había descubierto. Que tenía evidencia. Vi el pánico en sus ojos. David, gritó cruzando la oficina hacia mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué chingados hiciste? Llegó a mi escritorio con los puños cerrados. Todos los demás se quedaron paralizados viendo la escena. Uno de los oficiales se interpuso. Señor Webb, cálmese o lo vamos a tener que sacar del edificio. Marcus me seguía viendo con odio puro. Me robaste información confidencial. Entraste a mi computadora sin permiso. Eso es ilegal. Te voy a demandar por todo. Me quedé sentado tranquilo. No me robaste nada, Marcus. Solo documenté el fraude que tú cometiste. Ya veremos qué dice el juez. Linda llegó corriendo de su oficina. Había escuchado el escándalo. En cuanto vio a los oficiales y a Marcus con los papeles en la mano se puso verde. Ella también recibió su notificación. Los oficiales le entregaron una copia de la demanda. Linda la leyó temblando. Esto es un malentendido, dijo con voz quebrada. Yo solo seguía órdenes. Marcus me dijo qué hacer. Yo no sabía que era ilegal. Marcus la volteó a ver furioso. Cállate, Linda. No digas nada más. Ella empezó a llorar. Yo tengo familia, Marcus. Tengo hijos. No voy a ir a la cárcel por ti. Los oficiales nos dijeron que nos calmáramos. Le explicaron a Marcus que tenía 30 días para responder a la demanda. Que buscara un abogado. Que no se acercara a ninguno de los demandantes. Luego se fueron. La oficina quedó en silencio total. Todos nos veían a nosotros cuatro. Jaque, Mónica, Steven y yo. Nadie sabía qué decir. Marcus se metió a su oficina y azotó la puerta. Linda se fue llorando al baño. El gerente general, un tipo llamado Robert Caldwell, bajó de su oficina en el tercer piso. Había escuchado todo el desmadre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó viendo los papeles tirados en el piso. Le expliqué brevemente. Que Marcus nos había robado comisiones. Que teníamos evidencia. Que lo estábamos demandando. Robert se puso serio. Vengan los cuatro a mi oficina ahora. Subimos. Nos sentó y nos pidió que le contáramos todo desde el principio. Le mostramos los contratos falsificados, los estados de cuenta, las capturas de pantalla. Le conté del video que grabé de Marcus y Linda. Le enseñé los archivos de Excel que copié de su computadora. Robert se veía más enojado con cada cosa que le mostrábamos. Esto es increíble, dijo. Llevo 15 años en esta empresa y jamás había visto algo así. Marcus lleva aquí 8 años. Linda 12. Pensé que eran de confianza. Nos preguntó si habíamos hablado con recursos humanos antes de demandar. Le dije que sí, que Linda era parte del fraude. Por eso fuimos directo con abogados. Robert nos dijo que la empresa iba a investigar internamente. Que Marcus y Linda quedaban suspendidos sin goce de sueldo mientras duraba la investigación. Que nos iban a pagar nuestras comisiones completas en los próximos 5 días hábiles. Que la empresa no era responsable de las acciones criminales de sus empleados, pero que iban a cooperar completamente con las autoridades. Salimos de su oficina y Marcus ya no estaba. Su oficina vacía, su computadora apagada, sus cosas personales desaparecidas. Linda tampoco. Se habían ido los dos. Ese día todos en la oficina hablaban de lo que pasó. Algunos nos apoyaban. Otros decían que exageramos. Que debimos resolverlo internamente. Que armar un escándalo así perjudicaba a toda la empresa.
Me daba igual lo que pensaran. Yo había hecho lo correcto. Los siguientes días fueron raros. Trabajar en una oficina donde todos saben que demandaste a tu jefe. Algunos compañeros me evitaban. Otros me buscaban en privado para preguntarme detalles. Hubo un vendedor llamado Chris, que me dijo que él también sospechaba que algo raro pasaba con sus comisiones, pero nunca se atrevió a investigar. El martes siguiente recibí una transferencia. $29,200. Mis comisiones completas. Jaque recibió sus $15,000. Mónica sus $22,000. Steven sus $8,000. Por fin teníamos nuestro dinero. Pero eso no detenía la demanda. Richard nos explicó que recuperar el dinero robado era solo el primer paso. Todavía queríamos daños y queríamos que Marcus y Linda pagaran penalmente. La empresa contrató una firma de abogados cara para defenderse. Argumentaban que ellos no sabían nada del fraude. Que Marcus y Linda actuaron solos. Que la empresa era también víctima. Richard les respondió que la empresa era responsable de supervisar a sus empleados. Que el fraude ocurrió durante 2 años sin que nadie se diera cuenta. Que eso demostraba negligencia. Marcus contrató a su propio abogado. Un tipo que se veía caro. Su estrategia era decir que los archivos que yo copié de su computadora eran evidencia ilegal. Que había violado su privacidad. Que todo debía ser desechado. Richard se rió cuando leyó eso. Le dije a Richard, pero es verdad. Yo entré a su oficina sin permiso. Usé su computadora sin autorización. ¿Es ilegal eso o no? Richard me explicó tranquilo. David, hay algo que se llama la doctrina del descubrimiento inevitable. Tú encontraste evidencia de un crimen. Aunque la forma no fue perfecta, esa evidencia habría salido a la luz eventualmente a través de una auditoría o investigación oficial. Además, Marcus llevaba registro detallado de sus propios crímenes. Eso demuestra que no esperaba privacidad. Un juez no va a desechar evidencia tan clara de fraude solo porque entraste a una oficina. Teníamos razón. En la audiencia preliminar el juez revisó toda la evidencia. El video, los archivos, los contratos falsificados, todo. Escuchó los argumentos de ambos lados. Al final dijo que la evidencia era admisible. Que había causa probable para creer que se cometió fraude. Que el caso seguía adelante. Marcus y Linda quedaron formalmente acusados de fraude. La Fiscalía del Distrito tomó el caso porque el monto superaba los $100,000. Eso lo hacía fraude mayor. Ambos enfrentaban entre 5 y 15 años de prisión si los declaraban culpables. Linda quebró primero. Su abogado negoció un trato. Ella testificaría contra Marcus a cambio de una sentencia reducida. Aceptó que sabía todo desde el principio. Que ayudó a falsificar documentos. Que modificó registros en el sistema de RH para encubrir el robo. Su testimonio era devastador para Marcus. Ella tenía correos, mensajes de texto, hasta grabaciones de llamadas donde Marcus le daba instrucciones específicas de cómo robar las comisiones. Linda declaró que Marcus empezó con el fraude casi desde que llegó a la empresa hace 8 años. Que yo no era el primero. Había habido otros vendedores antes que nunca se dieron cuenta o que renunciaron antes de descubrirlo. Marcus intentó cambiar su estrategia. Ahora decía que Linda lo había manipulado a él. Que ella era la mente maestra. Que él solo seguía sus instrucciones porque tenía miedo de perder su trabajo. Nadie le creyó. Teníamos sus propios archivos donde llevaba registro detallado de cada dólar robado. Teníamos el video donde claramente él dirigía todo y Linda solo obedecía. El juicio civil fue primero. Tardó 8 meses en llegar a corte. Durante ese tiempo seguí trabajando en TechFlow. Robert, el gerente general, me ofreció el puesto de Marcus como gerente de ventas. Lo rechacé. No quería quedarme en una empresa que permitió que esto pasara durante años sin darse cuenta. Además ya tenía otros planes. Con las comisiones que por fin me pagaron puse el enganche para un departamento. Empecé a buscar trabajo en otras empresas. Me llegaron 3 ofertas buenas. Una era de un competidor directo de TechFlow que me ofrecía el doble de salario base más comisiones garantizadas en contrato blindado. Acepté. Renuncié a TechFlow 2 meses antes del juicio. Jaque, Mónica y Steven también renunciaron. Jaque se fue a otra ciudad. Mónica abrió su propio negocio de consultoría.
Steven consiguió trabajo en una startup. Ninguno de nosotros quería seguir ahí después de todo lo que pasó. La oficina se quedó casi vacía. Renunciaron como 15 personas más en esos meses. Todos perdieron confianza en la empresa. Llegó el día del juicio civil. Era un lunes de noviembre. Frío y nublado. Llegué a la corte con Richard. Marcus estaba ahí con su abogado. Se veía demacrado. Había bajado como 15 kilos. Ojeras profundas. Traje arrugado. Su esposa no fue. Me enteré después que se había divorciado de él apenas empezó todo esto. Se llevó a los niños y se fue a vivir con su mamá a otro estado. Linda tampoco fue. Ya había declarado en una deposición previa. Su testimonio en video se reprodujo en la corte. Fue brutal. Explicó paso por paso cómo funcionaba el fraude. Cómo Marcus elegía a vendedores nuevos que no conocían a nadie en la empresa. Cómo esperaba a que cerraran ventas grandes. Cómo modificaba los reportes. Cómo falsificaba las firmas en los contratos. Todo con lujo de detalle. El abogado de Marcus intentó desacreditar su testimonio. Dijo que Linda mentía para salvar su propio pellejo. Que no había forma de comprobar lo que decía. Entonces Richard sacó los archivos de Excel de la computadora de Marcus. Los proyectó en una pantalla gigante. Ahí estaba todo. Cada robo. Cada modificación. Con fechas, cantidades, nombres. El propio registro de Marcus de sus crímenes. También reprodujeron el video que yo grabé. La calidad no era perfecta, pero las voces se escuchaban claras. Marcus y Linda hablando abiertamente de cómo robaban el dinero. De cómo lo usaban para pagar vacaciones y lujos. De cómo yo era el blanco perfecto porque era nuevo y no conocía a nadie. El jurado escuchó todo en silencio. Luego me tocó testificar. Richard me preparó bien. Me preguntó sobre mi experiencia en TechFlow. Sobre las promesas que me hicieron cuando me contrataron. Sobre las comisiones que nunca llegaron. Sobre cómo descubrí el fraude. Sobre el impacto que tuvo en mi vida. Le conté todo. Tranquilo. Con detalles. Sin exagerar. El abogado de Marcus me hizo contrainterrogatorio. Intentó hacerme quedar como vengativo. Como alguien que inventó todo porque estaba enojado. Me preguntó si no era cierto que yo había violado la privacidad de Marcus al entrar a su oficina. Le respondí que sí, que había entrado sin permiso. Pero que lo hice porque tenía evidencia de que me estaban robando y necesitaba comprobarlo. Que cualquier persona en mi situación habría hecho lo mismo. Me preguntó si no era cierto que yo quería su puesto de gerente. Que por eso lo acusé falsamente. Le dije que no. Que de hecho me ofrecieron su puesto después y lo rechacé. Que lo único que quería era recuperar el dinero que me robaron y que él pagara por lo que hizo. El abogado intentó seguir, pero el juez le dijo que ya era suficiente. Después testificaron Jake, Mónica y Steven. Cada uno contó su historia. Cómo Marcus los había robado a ellos también. Cómo nunca sospecharon hasta que yo les dije. Cómo eso les afectó económicamente y emocionalmente. Jake contó que casi pierde su casa porque no le alcanzaba para pagar la hipoteca sin sus comisiones. Mónica contó que tuvo que sacar préstamos para cubrir gastos básicos. Steven contó que su esposa lo dejó porque pensaba que él era un fracaso en las ventas cuando en realidad sí vendía bien, pero le robaban sus comisiones. El jurado deliberó 2 días. Cuando regresaron con el veredicto todos estábamos nerviosos. La jueza preguntó si habían llegado a una decisión. El presidente del jurado se puso de pie. Sí, su señoría. En el caso de Hardwell et al. Versus Web, TechFlow Solutions y Patterson, el jurado encuentra a Marcus Webb culpable de fraude, robo y falsificación de documentos. Encontramos a Linda Patterson culpable como cómplice. Encontramos a TechFlow Solutions responsable por negligencia en la supervisión. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Jake se puso a llorar. Mónica abrazó a Steven. Richard me dio la mano. Lo logramos, me dijo. Marcus se quedó sentado con la cara entre las manos. Su abogado intentó consolarlo, pero él solo negaba con la cabeza una y otra vez. La jueza dictó sentencia una semana después. Marcus tenía que pagar $180,000 de restitución. Eso era el dinero que nos robó. Más $200,000 en daños punitivos.
Más $120,000 en gastos legales. En total $500,000. Linda tenía que pagar $100,000 como cómplice. TechFlow Solutions tenía que pagar $150,000 por negligencia. Todo ese dinero se repartiría entre los 4 demandantes. Pero ahí no terminaba. Todavía faltaba el juicio penal. Ese empezó 3 meses después. Marcus ya estaba acabado financieramente. Tuvo que vender su casa para pagar parte de la sentencia civil. Su BMW. Todo. Se mudó a un departamento chico en mala zona. Su ex esposa lo demandó por pensión alimenticia y manutención de los niños. Él alegaba que no tenía dinero, pero el juez no le creyó. En el juicio penal la fiscalía presentó toda la evidencia otra vez. El caso era sólido. Marcus sabía que iba a perder. Su abogado le recomendó que negociara un trato. Que se declarara culpable a cambio de una sentencia menor. Marcus lo rechazó. Dijo que no iba a admitir nada. Que iba a pelear hasta el final. Fue un error. El jurado lo declaró culpable en todos los cargos. Fraude mayor. Robo agravado. Falsificación de documentos. Conspiración. El juez le dio 12 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional los primeros 6 años. Linda recibió 4 años por su cooperación. Ambos tenían que pagar restitución completa antes de salir. Vi a Marcus cuando se lo llevaban esposado. Me buscó con la mirada. Esta vez no había odio en sus ojos. Solo derrota. Solo la comprensión de que había perdido todo. Su trabajo, su dinero, su familia, su libertad. Todo porque fue codicioso. Porque pensó que podía robarle a gente que confiaba en él y salirse con la suya. Los primeros meses después del juicio fueron extraños. Tenía el dinero de la sentencia. Me tocaron como $95,000 después de repartir todo entre los 4 y pagar impuestos. Lo junté con mis ahorros y las comisiones que ya me habían pagado. Por primera vez en mi vida tenía más de $130,000 en el banco. Me sentía raro. Como culpable. Como si no mereciera ese dinero aunque me lo habían robado primero. Mi terapeuta me explicó que era normal. Que había pasado por un trauma. Que me robaron durante 2 años y luego tuve que pelear en cortes durante casi un año más. Que todo eso deja huella. Me recomendó que tomara tiempo para procesar. Que no tomara decisiones grandes todavía. Que dejara que las cosas se asentaran. Pero yo no podía estar quieto. En mi nuevo trabajo me iba increíble. El primer año vendí por $2.3 millones. Mis comisiones fueron de $184,000. Todas llegaron puntual. Cada una. Ni un solo retraso. Ni un solo problema. Mi nuevo jefe David era todo lo opuesto a Marcus. Transparente. Honesto. Celebraba mis ventas en lugar de robarlas. Empecé a ahorrar en serio. Invertí $80,000 en fondos indexados. Puse $30,000 en una cuenta de retiro. El resto lo guardé como fondo de emergencia. Aprendí que el dinero da seguridad pero también responsabilidad. Que tener dinero no soluciona los problemas pero sí te da opciones. Y yo nunca más quería estar en una posición donde alguien pudiera aprovecharse de mí. Jaque me buscó como al año del juicio. Nos juntamos a cenar. Me contó que estaba bien. Que su esposa y él habían ido a terapia de pareja. Que con el dinero de la sentencia pagaron todas sus deudas. Que salvaron su casa. Que sus hijos nunca supieron lo mal que estuvieron las cosas. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de haber demandado. Si le parecía que valió la pena todo el estrés. Me miró serio. David, si no hubieras hecho algo yo habría seguido ahí dejándome robar. Habría perdido mi casa. Tal vez mi familia. Marcus no iba a parar solo. Tú lo paraste. Y no solo me salvaste a mí. Nos salvaste a todos. Steven ahora tiene su propio negocio. Mónica está feliz. Yo tengo paz mental. Eso no tiene precio. Tenía razón. Seguí en contacto con Mónica y Steven también. Mónica abrió una consultoría de ventas. Le iba tan bien que contrató a 3 empleados. Steven y su esposa se reconciliaron. Compraron una casa nueva. Todos estábamos mejor que antes. Y todo porque decidí no quedarme callado.
De Marcus supe poco los primeros 2 años. Estaba en una prisión federal a como 200 kilómetros. Sin visitas porque su familia lo abandonó. Sin dinero en su cuenta de comisariato porque no tenía quien le depositara. Cumpliendo su sentencia día a día. Trabajando en la lavandería de la prisión por 12 centavos la hora. Así me lo contó un investigador privado que Richard contrató para asegurarse que Marcus estuviera pagando su restitución. Linda salió antes por buena conducta. Cumplió 3 años de sus 4. Cuando salió intentó contactarme. Me mandó una carta larga pidiendo perdón. Decía que entendía si la odiaba. Que se merecía todo lo que le pasó. Que había perdido su carrera, su reputación, años de su vida. Que sus hijos apenas le hablaban. Que vivía con su hermana porque no conseguía trabajo. Decía que lo único que quería era que yo supiera que de verdad lo sentía. Que nunca debió hacerlo. Que la codicia la cegó. Que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla aunque no lo mereciera. Que rezaba por mí todas las noches. Que agradecía que yo los hubiera detenido antes de que arruinaran más vidas. No le respondí. No tenía nada que decirle. Su perdón o su culpa no eran mi problema. Ella tomó sus decisiones. Ahora vivía con las consecuencias. Igual que Marcus. Igual que todos. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. TechFlow Solutions casi quiebra después del escándalo. Perdieron como 60% de su fuerza de ventas en un año. Los clientes empezaron a irse cuando se enteraron del fraude. Las reseñas en internet eran terribles. Nadie quería trabajar con una empresa donde los gerentes les robaban a sus empleados. Robert intentó salvar la empresa. Hizo cambios. Contrató nuevo personal de RH. Implementó auditorías mensuales. Pero el daño ya estaba hecho. 2 años después del juicio, TechFlow fue comprada por un competidor. Robert perdió su puesto. La empresa desapareció. El nombre ya no existe. Todos los empleados que quedaban fueron despedidos o absorbidos por la empresa compradora. El edificio donde trabajamos ahora es un gimnasio. Pasé por ahí hace unos meses. Me quedé viendo el lugar un rato. Recordando todo lo que pasó ahí. El 3er año después del juicio recibí una llamada extraña. Un número desconocido. Contesté por curiosidad. Era un productor de un podcast de crímenes verdaderos. Habían encontrado mi caso investigando fraudes corporativos. Querían hacer un episodio sobre Marcus y Linda. Querían entrevistarme. Contar la historia completa. Al principio dije que no. No quería revivir todo eso públicamente. Pero el productor insistió. Me dijo que mi historia podía ayudar a otras personas. Que había miles de empleados siendo robados por sus jefes en este momento. Que no sabían qué hacer. Que no sabían que tenían derechos. Que mi caso podía inspirarlos a actuar. Lo pensé varios días. Hablé con Richard. Él me dijo que legalmente podía hablar. Que todo era registro público de todas formas. Que la decisión era mía. Hablé con mi terapeuta. Ella me dijo que podía ser terapéutico. Que contar mi historia en mis propios términos podía ayudarme a cerrar ese capítulo definitivamente. Acepté. La entrevista fue en enero. Duró 3 horas. Les conté todo. Desde el primer día en TechFlow hasta la sentencia de Marcus. No omití nada. El productor quedó impactado. Me dijo que era una de las historias más locas que había escuchado. Que la gente no iba a creer que algo así pasara en una empresa normal. El episodio salió 2 meses después. Se viralizó. En una semana tenía más de 500,000 descargas. La gente comentaba en todos lados. Reddit, Twitter, Facebook. Algunos me apoyaban. Decían que era un héroe. Otros me criticaban. Decían que exageré. Que debí resolver las cosas internamente. Que arruiné vidas por dinero. Los comentarios negativos me afectaron al principio. Luego recordé algo que mi terapeuta me dijo. La gente que te critica no vivió tu experiencia. No saben lo que se siente que te roben tu trabajo durante 2 años. No saben el estrés de descubrir un fraude. No saben el miedo de enfrentarte a gente poderosa. Juzgan desde la comodidad de su ignorancia.
Entonces empezaron a llegarme mensajes directos. Docenas. Luego cientos. Gente contándome sus propias historias. Empleados siendo robados por sus jefes. Algunos casos peores que el mío. Me pedían consejo. Me preguntaban qué hacer. Cómo empezar. Cómo juntar evidencia. Cómo encontrar abogados. A quién acudir. Les ayudé a todos los que pude. Les di el contacto de Richard. Les expliqué paso por paso lo que yo hice. Les compartí recursos. Grupos de apoyo. Información legal. Algunos me agradecían llorando por teléfono. Decían que llevaban años sintiéndose impotentes. Que ahora tenían esperanza. Que iban a pelear. Me enteré después que varios de ellos ganaron sus casos. Recuperaron su dinero. Sus jefes fueron a prisión. Sus empresas implementaron cambios. Todo porque escucharon mi historia y se dieron cuenta que no estaban solos. Que sí se podía ganar. Que valía la pena pelear. Eso me hizo sentir que todo había valido la pena. No solo recuperé mi dinero. No solo mandé a Marcus a prisión. Inspiré a otra gente a defenderse. A no dejarse. A exigir justicia. Ese fue el verdadero legado de todo esto. Marcus salió de prisión después de 6 años. Cumplió la mitad de su sentencia con buena conducta. Me enteré por una notificación automática del sistema de víctimas. Recibí un correo frío y burocrático. El reo Marcus Webb ha sido liberado. Si tiene inquietudes de seguridad, contacte a su oficial de libertad condicional. No tenía inquietudes. Marcus ya no me daba miedo. Era solo un hombre viejo y acabado que pagó por sus crímenes. 2 semanas después lo vi. Fue completamente por accidente. Yo estaba en un Starbucks trabajando en mi laptop. Levanta la vista y ahí estaba. En la fila ordenando café. Se veía terrible. Pelo completamente gris. Encorvado. Ropa vieja y desgastada. Zapatos baratos. Parecía 20 años mayor. La prisión lo había destruido físicamente. Nuestros ojos se encontraron. Él se congeló. Yo también. Por un segundo ninguno supo qué hacer. Luego él bajó la mirada y salió de la fila. Caminó rápido hacia la salida. Algo en mí me hizo levantarme y seguirlo. No sé por qué. Curiosidad tal vez. O necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo. Lo alcancé en el estacionamiento. Marcus, lo llamé. Se detuvo pero no volteó. Solo se quedó ahí parado de espaldas a mí. Me acerqué. No vengo a pelear. Solo quiero hablar. Él volteó lentamente. Tenía los ojos aguados. ¿Qué quieres?, preguntó con voz quebrada. No sé. Supongo que quiero saber cómo estás. Soltó una risa amarga. ¿Cómo crees que estoy, David? Perdí todo. Mi familia. Mi casa. Mi carrera. 6 años de mi vida. Salgo y nadie me quiere contratar. Ni para lavar platos. Mi nombre está quemado en internet. Mis hijos cambiaron su apellido. Mi ex esposa se volvió a casar. Vivo en un cuarto rentado compartiendo baño con 4 personas más. Trabajo limpiando oficinas en las noches por $10 la hora. Así estoy. Me quedé callado. Parte de mí sentía satisfacción. Otra parte sentía algo parecido a la lástima. Podrías haber evitado todo esto, le dije. Si no me hubieras robado. Si no le hubieras robado a Jake, a Mónica, a Steven. Si no hubieras sido codicioso. Él asintió. Lo sé. Créeme que lo sé. Pienso en eso cada día. Cada noche en esa celda me preguntaba por qué lo hice. Tenía un buen trabajo. Buen sueldo. Una familia hermosa. Y lo tiré todo ¿por qué? Por unos malditos viajes. Por un coche. Por sentirme importante. Las lágrimas le corrían por la cara ahora. No espero que me perdones. Ni siquiera yo me he perdonado. Solo quiero que sepas que lamento todo. De verdad lo lamento. Arruiné tu vida. Casi destruyo tu carrera. ¿Y para qué? Para nada. Todo ese dinero ya se fue. No me queda nada excepto arrepentimiento. No arruinaste mi vida, Marcus, le dije. Lo intentaste.
pero no lo lograste. Ahora gano el triple de lo que ganaba contigo. Tengo una casa. Ahorros. Paz mental. Ayudé a otra gente a defenderse de jefes como tú. Convertí lo que me hiciste en algo positivo. Tú te arruinaste tu propia vida. Yo solo documenté tus crímenes. Se limpió las lágrimas con la manga. Tienes razón. Hiciste lo correcto. Alguien tenía que detenernos. Me alegra que hayas salido adelante. De verdad. No lo digo para quedar bien. Me alegra saber que por lo menos tú estás bien. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia un coche viejo y golpeado. Marcus, lo llamé una última vez. Volteó. Todavía puedes rehacer tu vida. No será fácil. Pero es posible. Depende de ti. Me miró un largo rato. Luego asintió. Gracias, David. Se subió a su coche y se fue. Nunca lo volví a ver. A veces me pregunto qué fue de él. Si logró salir adelante. Si encontró redención. Si aprendió algo. Pero la verdad es que ya no importa. Su historia terminó para mí ese día en el estacionamiento. La mía siguió. 3 años después de ese encuentro me ascendieron a director de ventas en mi empresa. Ahora gano más en un mes de lo que ganaba en un año con Marcus. Compré una casa en un barrio bonito. Me casé con una mujer increíble que conocí en una conferencia de ventas. Tenemos un hijo de 2 años. Mi vida es exactamente como la imaginaba. Jaque abrió su propia agencia de seguros. Le va muy bien. Mónica vende su consultoría a una firma más grande por casi $500,000. Steven sigue con su negocio expandiéndose a 3 estados. Los 4 seguimos en contacto. Nos juntamos una vez al año para cenar. Para recordar lo que pasamos. Para celebrar que salimos adelante. Linda intentó contactarme una vez más hace como un año. Me mandó un mensaje en LinkedIn. Solo decía que había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro ayudando a personas a reintegrarse después de prisión. Que estaba dedicando su vida a compensar el daño que hizo. Que esperaba que yo estuviera bien. Le di me gusta al mensaje pero no respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. El podcast sobre mi caso sigue siendo popular. Se convirtió en uno de los episodios más escuchados de esa serie. Me siguen llegando mensajes de gente que lo escucha. Algunos me cuentan que demandaron a sus empleadores después de oírlo. Otros solo quieren agradecer por compartir mi historia. Cada mensaje me recuerda por qué valió la pena pelear. Aprendí mucho de todo esto. Aprendí que la codicia destruye. Que la justicia existe aunque tarda. Que defenderte no es venganza, es supervivencia. Que la evidencia bien documentada vale más que 1000 palabras. Que los abogados buenos existen. Que el sistema funciona cuando lo usas correctamente. Que el silencio solo protege a los culpables. También aprendí que la venganza no se trata de hacer sufrir a otros. Se trata de asegurarte que paguen por lo que hicieron. Marcus no sufrió porque yo quisiera verlo sufrir. Sufrió porque eligió robar. Yo solo me aseguré que enfrentara las consecuencias. Eso no es venganza. Es justicia. Hoy, 7 años después de que Marcus me despidió esa primera comisión, tengo todo lo que quería. Seguridad financiera. Una carrera sólida. Una familia amorosa. Paz mental. Y la satisfacción de saber que defendí lo correcto cuando habría sido más fácil quedarme callado. A veces pienso en cómo sería mi vida si nunca hubiera descubierto el fraude. Si nunca hubiera grabado esa conversación. Si nunca hubiera entrado a su oficina. Probablemente seguiría ahí. Dejándome robar. Sintiéndome impotente. Pensando que así son las cosas. Que los jefes siempre ganan. Que los empleados no tienen poder. Pero descubrí algo importante. Los empleados sí tienen poder. El poder de la evidencia. El poder de la verdad. El poder de las leyes que existen para protegerlos. Solo tienen que ser suficientemente valientes para usarlo. Yo fui valiente. Y cambió mi vida. Si estás leyendo esto y sospechas que tu jefe te está robando. Si sientes que algo no cuadra con tus comisiones. Si te prometen una cosa y te dan otra. Documenta todo. Guarda correos. Graba conversaciones si es legal en tu estado. Toma capturas de pantalla.
Busca un abogado. Habla con tus compañeros. No te quedes callado. La gente como Márquez existe porque empleados como yo nos quedamos callados por miedo. El día que decidí hablar fue el día que recuperé mi poder. Mi dinero. Mi dignidad. Mi futuro. Y tú también puedes hacerlo. Márquez está limpiando oficinas por $10 la hora. Yo dirijo un departamento de ventas ganando más dinero del que jamás soñé. La diferencia entre nosotros no es suerte. Es que él eligió robar y yo elegí pelear. Las decisiones tienen consecuencias. Para todos. Y esa es mi historia. La historia de cómo mi jefe me robó durante 2 años. De cómo lo descubrí. De cómo documenté cada detalle. De cómo demandé y gané. De cómo mandé a un ladrón a prisión y recuperé mi vida. No fue venganza. Fue justicia. Y se sintió perfecta. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.